Te quiero alabar, te quiero adorar a toda hora sin parar. Te voy a exaltar, no voy a parar hasta mi último aliento. Te quiero alabar, te quiero adorar a toda hora sin parar. Te voy a exaltar, no voy a parar hasta mi último aliento. A Jesús proclamamos, a Jesús levantamos, a Jesús nos postramos, a Jesús declaramos vamos a alabar, vamos a adorar a toda hora sin parar. Vamos a gozar, vamos sin parar hasta el último aliento. Vamos a alabar, vamos a adorar a toda hora sin parar. Vamos a gozar, vamos sin parar hasta el último aliento. A Jesús proclamamos, a Jesús
Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Qué bonito poder estar nuevamente con ustedes. Y aquí, por supuesto, de la iglesia. Ya no estamos de la casa, ya estamos bien recuperados, fuertes para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ahí me están poniendo la hora para no pasarme. Es típico de mi hermano ahí que me tiene más controlado que nunca. Aleluya. Vamos a hacer una pequeña oración antes de poder seguir con la palabra del Señor y vamos a pedirle la bendición de Él. Amén. ¿Qué le parece? ¿Puede usted ayudarme en esta oración? Señor mío, yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Yo te doy gracias, Señor, por la palabra, Señor, que tú nos tienes en el día de hoy. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque cada día, Señor, tú nos hablas más y más, Señor, de lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Te doy gracias por tu enseñanza. Manda un espíritu de revelación, Señor mío, para que podamos, Señor, hoy día poder comprender, entender tu palabra, Señor, y que la verdad nos haga libres en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Como les decía, estoy ya aquí del local de nuestra iglesia y en estos casi 2 semanas que estuve en la casa, estuve un poquito reflexionando sobre el caminar. El caminar de cómo nosotros caminamos delante del Señor. Y es verdad de que yo no puedo decir de que he caminado siempre correctamente delante del Señor. Sería una mentira. No, muchas veces en mi vida cristiana, en mis ya 37 años de cristiano, he visto de que en muchos caminares que yo tomé no estaban correctos, no estaban realmente bien dirigidos, no estaban en el camino que el Señor quiere que realmente caminemos. Pero yo pienso que el Señor vio algo en mí y seguramente en usted también. Y es de que nosotros amamos a Dios. Y el que ama a Dios, Dios de una manera u otra lo dirige para que camine correctamente delante de Él. Amén. Y esto es tan importante, hermano, el caminar. Porque fíjese de que nosotros, le dije la vez pasada que nosotros teníamos una meta de perfeccionarnos, amén, para que podamos llegar a la presencia del Señor en el arrebatamiento de la iglesia dignos delante de Él. Pero la meta realmente principal es poder volver al Padre. Salimos del Padre y tenemos que volver al Padre. ¿Por qué le dice que salimos del Padre? Porque ahí dicen en Efesios capítulo 4, que una de ellos se lo puse también, decía de que Él nos eligió antes de la fundación del mundo. Ahí, cuando estábamos en la casa del Padre. Y ahora dice de que Él tenemos que volver al Padre. Y eso yo se los quiero poner en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Y vamos a leerlo ahí en la versión Reina Valera del 60. Dice así: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Mire lo que dice acá. Dice bien claro que el Señor dice que va a preparar lugar, porque dice que en la casa del Padre hay muchas moradas. Fíjese de que no dice, si usted lee bien el versículo, no dice que Él va a preparar moradas, porque las moradas están listas. Él lo que va a preparar es que en esa morada tenga un lugar, tú y yo, que nosotros tengamos un lugar dentro de esas moradas del Padre. Aleluya. Mire, o sea que tú tienes tu morada en el Señor. Tú tienes tu lugar en el Señor. Tú tienes esa parte del cielo en el Señor, por decirlo así.
Y entonces el Señor, ¿qué es lo que iba a preparar? Un lugar en esa morada para ti. Y entonces imagínense lo que el Señor preparó. Es por eso que Él llegó a decir, y os tomaré a mí mismo. Acuérdense, os tomaré a mí mismo. Entonces todo lo que está dentro de Él se toma y se le da lugar en el Señor. Aleluya. Entonces aquí es tan importante, hermano, porque ¿se acuerda que le dije la vez pasada estamos hablando un poquito de la unidad? Y él decía, Padre, tú en mí, yo en ti y ellos en nosotros. Qué linda esa palabra, hermano. Qué linda esa palabra. Es por eso que Jesús llegó a decir, y os tomaré a mí mismo. No es que nos iba a tomar, no, Él se iba a tomar a sí mismo. Porque si nosotros estamos en su caminar, porque Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, os hubiera dicho. Entonces Él dice que iba a preparar lugar. Pero Él prepara lugar a todos aquellos que están dentro de Él, que están dentro de su camino. Amén. Y es por eso que es tan importante hoy día. Y he reflexionado mucho sobre de que es importante que nosotros comprendamos cómo y cada uno estamos caminando. Juan capítulo 14, versículo 2, en la Nueva Traducción Viviente, mire lo que dice. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso le habría dicho que voy a preparar un lugar? Aleluya. O sea, de que hay lugar más que suficiente, hay moradas más que suficiente. Entonces, esas moradas tienen que completarse con un lugar que tiene nombre. Y está tu nombre, está el mío, y todo está el nombre que todos los que están dentro del Señor. Aleluya. Entonces la pregunta es, ¿estás caminando el camino del Señor? Es que esa es la pregunta que yo quiero dejar hoy día en el aire. Y que los vamos a estar respondiendo domingo tras domingo para ver si realmente estamos en ese camino. Entonces tenemos que darnos cuenta que el camino que estamos viviendo, ¿no? Cristianamente si está realmente correcto, o si no tiene alguna mezcla, o a lo mejor en un argumento propio, o cosas que nosotros le hemos puesto y que ya no sería el camino de Cristo, sino sería un propio camino, hermano. Mire, Juan capítulo 14, versículo 6, él llegó a decir así. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Entonces aquí ya está trazado la vía, hermano. Aquí ya está trazado el camino. Se llama Cristo. Pero Cristo, hermano, no es solamente un nombre. Cristo es el camino. Cristo es la verdad y Cristo es la vida. O sea que hay un camino que tú tienes que caminar. Ese camino te va a llevar a la verdad y esa verdad te va a llevar a una forma de vivir. A una forma de vivir. En otras palabras, se los puedo decir así. El verdadero camino te lleva a la verdadera verdad. Y la verdadera verdad te lleva a la verdadera vida. Entonces es una escalera, pero todo empieza por caminar en el camino correcto. Tú no puedes obtener la vida si no caminas primeramente correctamente delante del Señor. Y esta palabra vida que dice acá, yo se las quiero mostrar ahí en el diccionario Vine, es la palabra Zoe. Zoe, que en castellano viene de zoo, de zoología, pero realmente dice que se emplea, según el diccionario Vine, dice se emplea en el Nuevo Testamento de la vida como un principio, vida en el sentido absoluto, vida como la que tiene Dios, aquello que el Padre tiene en sí mismo y que dio al Hijo encarnado que tuviera vida en sí mismo. Aleluya. Acuérdense que dice que Él nos da en esta tierra vida abundante. En otras versiones dice en novedad de vida. Aleluya. Esto ya se lo he explicado un poquito antes, pero es importante que usted lo entienda. Nadie puede llegar a esa vida abundante si primeramente no participamos del camino correcto. Mire, hermano,
Yo le decía de que no todas las veces yo como pastor, bueno, ahora soy pastor, antes no lo era, pero no caminé correctamente. Había muchas cosas que tenía que arreglar, había muchas cosas que tenía que enderezar en el Señor. Y seguramente usted también lo tiene que hacer. Y sigo enderezando, hermano, sigo cambiando, sigo diciendo que el Señor transforme mi vida porque todavía no he llegado a la estatura, hermano, y necesito un esfuerzo, y tengo que ser valiente y tengo que esforzarme para llegar a eso. Y yo pienso de que usted también es un esforzado y es valiente en el nombre de Cristo Jesús. Entonces esa vida nueva, esa vida abundante, la que el Señor quiere que la vivamos aquí en la tierra, porque en el cielo se vive vida eterna. Amén. Pero eso ya cuando Cristo venga. Amén. Entonces, porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Entonces ahí viene la vida eterna. Pero mientras tanto dice que el Señor nos da una vida zoe, una vida abundante, una vida aquí. Aleluya. Y no es cualquier vida, hermano. Lo que decía de que es la vida que el Padre tiene en sí mismo, imagínense. Dice que es la vida que dio al Hijo encarnado que tuviera. Es por eso que Cristo decía, a mí nadie me quita la vida. A mí nadie me quita la vida. Yo la doy porque yo quiero por los pecadores. Yo tengo poder para dejarla y para volverla a tomar. Y tenía vida abundante, caminó con vida abundante aquí en la tierra. Esa es la vida que el Señor quiere que vivamos. Pero les vuelvo a reiterar, ¿cómo vamos a obtener esa vida si no caminamos correctamente? Entonces en aquellos tiempos, hermano, de que yo no caminaba correctamente, ¿cómo me di cuenta? Me di cuenta cuando la vida abundante no estaba. Porque el Señor dice, la vida abundante es una vida de revelación. Es una vida de que la palabra te cambia. Es una vida de milagros. Es una vida de oraciones contestadas. Es una vida donde tú te enamoras del Señor. Entonces dice, pues, pero parece de que esa vida no está. Entonces, ¿por qué no está? Porque nuestro caminar no está correctamente. Entonces tuvo que cambiar mi caminar para obtener la revelación de su palabra y que esa verdad me haga libre para poder obtener vida abundante. Aleluya. Y eso es lo que yo hoy día le quiero que usted reflexione. ¿Cómo caminamos? ¿Cómo caminamos? ¿De qué forma caminamos? Amén. Incluso muchos pueden decir, yo camino con el Señor, yo amo al Señor, yo estoy con el Señor. Y claro, lo puede decir. Y si lo dice, yo no lo voy a dudar. Pero estas oraciones que son típicas en muchos evangélicos, en muchas personas cristianas, muchas veces se dicen sin entendimiento. Se lo digo yo, después de 37 años de ser cristiano. Pues hablamos de caminar, de amar, de estar en su vida sin realmente muchas veces estarlo. Ni tampoco, ni mucho menos muchas veces experimentarlo. Y por eso que hoy día yo le quiero hablar de este camino, el camino del Señor. Que nosotros examinemos, hermano, el camino que realmente nos estamos conduciendo. Mire, no es extraño, pues el mismo pueblo de Israel muchas veces cometió este error. Ellos pensaban que estaban sirviendo a Dios cuando realmente no lo estaban haciendo. Ellos pensaban que estaban caminando con el Señor cuando realmente no estaban caminando con el Señor. Entonces, por eso la palabra del Señor nos insta a ser sabios y ver algo. Aquí hay algo muy interesante, porque siempre nos encanta a nosotros ver las cosas buenas que hizo Israel. Por ejemplo, David vino y con una piedra le pegó ahí frente a Goliat, lo tiró abajo, le cortó la cabeza. David poderoso. Pero fíjese de que la palabra dice que nosotros no es solamente que no podamos, sino la palabra nos insta a ver los errores de Israel.
los errores de Israel para que nosotros no cometamos los mismos. Entonces aquí hay un secreto, hermano. Aquí hay un secreto. ¿Cómo yo supe de que no caminaba correctamente? Cuando yo vi mis propios errores. Cuando vi de que la vida abundante no era parte mía. Entonces dice, ¿y dónde estoy fallando? En la verdad, lo primero, en el caminar. ¿Cómo estaba mi caminar delante del Señor? ¿Cómo estaba el caminar en mi matrimonio? ¿Cómo estaba el caminar con mis hijos? Es que eso es lo principal, hermano. Entonces nosotros muchas veces tenemos que parar. Incluso el Señor dice, para un poco en el camino. Date vuelta y ve dónde caíste. Y vuélvete a parar. Pero tú te tienes que dar cuenta. Cuando Adán pecó, el Señor le dijo, ¿y dónde estás? Estaba escondido, pero el Señor por supuestamente que sabía dónde estaba, pero le preguntó, ¿dónde estás, Adán? ¿Por qué? Porque era necesario que Adán reconociera su error de ese mal caminar que eligió. Amén. Entonces, lo quiero llevar a 1 Corintios, capítulo 10, versículos 7 al 11. Dice así, mire, ni seáis idólatras como alguno de ellos, hablando del pueblo de Israel. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquéis como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Óigame bien, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos ¿a quién? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ok, aleluya, hermano. Entonces miren lo que el Señor nos insta. No nos insta solamente a ver las cosas buenas de Israel, porque tuvieron cosas lindas y buenas, que salieron de Egipto, gloria a Dios. Y que fueron fuertes, y que Gedeón luchó y peleó y los venció. Amén. Pero aquí la palabra en 1 Corintios nos insta a ver los errores y para que estos errores nos sirvan a nosotros como ejemplos en el nombre de Cristo Jesús. Perdón, hermanos. Mire esto. ¿Qué era lo que hacía este pueblo? ¿Qué es lo que dice el texto? Primeramente, nos habla de idolatría. Número 2, nos habla de fornicación. Número 3, nos habla de temor al Señor. Y número 4, nos habla de murmuración. Mire, aquí hay 4 errores que el Señor dice, ustedes tienen que tener cuidado con esto, porque por causa de esto ellos perecieron. Por causa de esto hubo un castigo. Por causa de esto hubo una separación de parte de Dios con el pueblo de Israel. Entonces nosotros que somos el pueblo de Dios tenemos que ver estos errores para que nosotros no caminemos por el mismo error. No sea que nuestro caminar tenga estos errores. Por ejemplo, idolatría. La idolatría, hermano. Ay, hermano, no, yo no tengo ningún ídolo. Sí, pero muchas veces a usted le encanta ver Idol en el televisor. Y, ay, yo quiero ese cantante que gane, que canta tan lindo, toda la cosa. ¿No? Y en vez de escuchar la prédica, en vez de escuchar un canto con el Señor, prefiere escuchar un canto del mundo. Eso es idolatría. Ay, hermano, no lo había pensado así. Es por eso que le estoy diciendo, vea el camino que usted está caminando. Porque hay hermanos que les encanta sufrir con esas canciones tristes. Me dejaste, ya no estoy más contigo. Oye, hermano, y empiezan como a torturarse, hermano. Hermano querido, en cambio, la alabanza, la adoración, dice que nos da la fuerza, aleluya, para seguir adelante.
Entonces incluso está la egolatría. Eso de creerse mucho, hermano. Si no estoy yo, entonces aquí no funciona nada. Ay, hermano. Dios nos guarde. Dios nos guarde. ¿Cómo se nos... Incluso tenemos esa parte de testarudez, hermano, de poder pensar o decir algo así. Es cuando el profeta llegó a la presencia del Señor, el mismo Elías, que escapó ahí de Jezabel. Y entonces el Señor le dijo, Señor, ¿sabes de que yo soy el único profeta que queda? Me andan siguiendo. Si muero yo, no hay nadie más. Y el Señor le dijo, no te preocupes. Si yo tengo a 250 profetas más que no han doblado sus rodillas a Baal. Entonces no era el único. Es que el Señor siempre tiene, hermano. Si no tiene uno, va a tener otro. Entonces aquí el pueblo, nosotros tenemos que poner atención. Aquí hubo idolatría. Y nosotros dice que esto nos tiene que servir como ejemplo. También fornicación, dice que cayeron 23,000. Y en el día de hoy está la fornicación también espiritual, porque no se refiere solamente a una fornicación carnal, hermano, sino la fornicación puede ser espiritual, porque Babilonia dice que fornicó con los mercados de la tierra, fornicó con el mundo, hermano. Y nosotros, si somos parte de esa fornicación en el mundo, entonces estamos caminando en un mal camino. Estamos caminando en un camino de error. Y es por eso que el Señor nos dice, toma esto como ejemplo, porque la palabra llega a decir, sal de ahí, pueblo mío. ¿A quién se lo dijo? A nosotros. O sea que muchos de nosotros cristianos podemos estar en Babilonia. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho parte de ese mundo, de ese sistema mundial. ¿Qué le parece? Dice que tentaron también al Señor y perecieron por las serpientes. Y después tuvieron que pedir misericordia al Señor. ¿Tentar al Señor? ¿Qué es lo que es tentar al Señor? Mire, tentar al Señor, se los digo fácil, esto lo podemos desarrollar después. Pero tentar al Señor es decirle algo que realmente no es. Es como tratar de engañar al Señor. Es como tratar de decir, Señor, si no sabía lo que estaba haciendo y realmente sí sabía lo que estaba haciendo. Entonces, eso es como tentar al Señor, tratando de engañarlo. No, hermano. ¿Qué es lo que dice el Señor? A un corazón contrito y humillado, Él no le echa fuera. Pero tiene que ser un corazón contrito y humillado, sincero delante del Señor. Y aquellos que murmurando dicen que perecieron también por el destructor. Entonces, hermano, todo esto dice que fue escrito como ejemplo. ¿Cuáles son los ejemplos? Son los ejemplos negativos. Y eso nosotros tenemos que ver para que tomemos en cuenta de lo que nosotros tenemos que cuidar en nuestro caminar. Eso es como una advertencia de parte del Señor. O sea, cuidemos el caminar que caminamos delante del Señor. Amén. Pero ellos muchas veces pensaban, hermanos, que caminaban correctamente. Que pensaban correctamente, que ellos caminaban sin ningún problema. Y eran un poquito testarudos, hermano. Fíjese de que ellos muchas veces no terminaban de creer en el Señor, pero sí mezclaban su camino. Mire, le voy a dar un ejemplo. Deuteronomio capítulo 9, versículos 2 y 13. Dice así, y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, porque se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo, he observado a este pueblo, y aquí que es pueblo duro de cerviz. Amén. Este fue en el momento donde Moisés fue a buscar las tablas de los mandamientos, y el Señor le dijo, apresúrate en bajar, porque el pueblo que sacaste de Egipto
se empezó a adorar otras cosas. Se hicieron un becerro de oro. Y dice que el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Mire, se ha corrompido y se ha apartado del camino que yo les mandé. Se ha hecho una imagen. Santo Dios. Eso es idolatría, por ejemplo. Entonces, fíjese de que lo que me sorprende de aquí, que el Señor le dijo, he observado a este pueblo, y aquí que es pueblo de duro de cerviz. Cerviz, hermano, es una palabra hebrea que se le dice oref. Ahí se los pongo. Que quiere decir nuca o parte posterior del cuello. Es la parte de la espalda, no cerviz, algún cuello, una espalda. Pero en el diccionario Swanson dice que es como decir, es una persona obstinada, formalmente de dura cerviz, o sea, es ser terco, rebelde a la autoridad y por lo tanto no hay ningún cambio de conducta. Ok, mira hermano, volvamos. Entonces, esta parte cerviz es la parte de aquí atrás, de la nuca, de la parte de la espalda. Entonces, el Señor decía, esa cuando la persona se da vuelta y da la espalda a las cosas del Señor, para el Señor. Entonces, es un obstinado, es una persona de duro cerviz, es una persona terca, rebelde a la autoridad. Y que no hay cambio de conducta, hermano. Imagínense, no hay cambio de conducta. Entonces muchas veces queremos caminar el camino de Dios sin cambios de conducta. Y nosotros tenemos que cambiar nuestra conducta. Tenemos que cambiar nuestro pensar. Tenemos que cambiar nuestro caminar. Tenemos que ir cambiando día tras día, momento tras momento, hermano. Porque de eso se trata la perfección. De eso se trata de caminar con el Señor. Caminar en su verdad. La verdad te hará libre. Pero ¿cómo? Cuando el Señor ve que cambia tu conducta. Pero esto era un pueblo de duro cerviz, hermano. Entonces, recién sacados de Egipto, hermano. Mire, vieron las 10 plagas de Egipto. El mar rojo se abrió, pudieron pasar en seco. Vieron cómo el Señor destruyó a los egipcios y más encima, después a la primera, se hacen una imagen adorando a un becerro como un dios. Santo Dios. Entonces, mire, eso no quería decir de que ellos terminaron de creer en el Señor, en Jehová. No, pero al construir un becerro, se hicieron su propio camino, su propia creencia, su propia manera de caminar, su propia manera de conducirse, su propia manera de pensar, su propia manera de llegar a Dios. Y el Señor solamente dio una sola forma. Entonces, cuando el Señor vio esto, dijo, ellos se corrompieron. Es un pueblo de dura cerviz. Es un pueblo sencillamente de que no tiene cambio de conducta. Entonces, este pueblo salió de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. De la misma forma, el cristiano puede salir del mundo, pero eso no quiere decir que muchas veces el mundo todavía está dentro de cada uno de nosotros. Entonces nosotros hoy día tenemos que ver cuál es el camino que estamos viviendo, cuál es el camino que estamos caminando. Amén. Mire qué interesante es este tema. ¿Sabe por qué? Porque estuve estas 2 semanas en la casa y me empecé a preguntar cuál es el camino que mis hermanos o que yo estamos caminando. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino realmente? ¿Cómo estamos caminando el camino del Señor? ¿De qué forma? Tú que me estás al otro lado y me estás mirando por una pantalla, empieza a preguntarte, ¿es verdadero, es correcto el camino que tú estás llevando para ir a la presencia del Señor? ¿O está incorrecto? Yo pienso, hermano, y yo ruego al Espíritu Santo que durante todos estos meses, todo este mes, hasta la próxima Santa Cena, el Señor te empiece a hablar y te empiece a decir, esto
este caminar, ahí esa parte está mala, tienes que sacarla. Esto tienes que enderezarlo, esto tienes que cambiarlo, esta conducta tienes que cambiar, este pensamiento tienes que cambiar. ¿Sabes por qué? Porque el Señor quiere que para la próxima Santa Cena podamos realmente conducirnos, volver al camino correcto y poder ser parte de la verdadera verdad y de la verdadera vida que Dios nos quiere dar. Amén. Aleluya. Entonces, cuando hablo del mundo, hermano, estoy hablando de un sistema. Estoy hablando del mundo del sistema. Acuérdese de que usted está en este mundo, pero no es de este mundo, porque usted no es moradora de la tierra, usted es moradora de Sion. Amén. Entonces, muchos de estos, hermanos, incluso les puedo decir algo más. Me acuerdo de que, muchas veces, a ver, tiene que estar en Éxodo, pero usted léalo, son muchos capítulos, ¿no? Por ahí está, hermano, no se preocupe. Ahí sale de que cuando ellos quisieron hacer el becerro de oro, mandaron a sacar los aros de los niños, de las niñas, pero también de los niños varones. ¿Y cómo? Pero eso no era una costumbre judía de que un niño varón tuviera aros y más encima de oro. Entonces, ¿de dónde viene esta costumbre? De Egipto. De Egipto. Entonces, ellos salieron de Egipto, pero salieron con las costumbres egipcias. Santo Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que saber cómo estamos caminando en el día de hoy. Entonces, con este ejemplo, me tendría que preguntar, ¿cómo estoy caminando? ¿Cómo tú estás caminando? Porque me doy cuenta que en cada escape, hermano, de los israelitas, ellos tenían problemas. Tenían problemas en cada salida, hermano, ¿no? Para hacer la voluntad del Señor. Y no la hacían muchas veces porque mantenían algo, aunque sea algo muy pequeño, en el corazón. Lo mantenían y después eso mismo lo hacía que les hacía que se extraviasen del camino. Del camino. Entonces, es por eso que, hermano, a este tema le puse los caminos del extravío. Amén. Entonces, mire, le voy a contar así solamente rápidamente. Por ejemplo, Abraham, el Señor le dijo, sal de tu parentela, ¿no? Y tenía que escapar, tenía que salir de Ur de los Caldeos. Pero Abraham no dejó su parentela. Y eso después le creó problemas. Por ejemplo, cuando el Señor le dijo, sale de Sodoma y Gomorra, ¿y qué pasó con la esposa de Lot? Se dio vuelta porque su corazón estaba en Sodoma y no pudo salir ella. Se convirtió en estatua de sal. Cuando Jacob quiso salir de Labán, ¿qué pasó con Raquel, su mujer? Dice que se llevó los ídolos de su padre y esos ídolos después le ocasionaron también problemas a Jacob. Imagínense, por llevarse una cosita, por llevarse un ídolo. Hablamos, por ejemplo, de Egipto. Cuando salieron de Egipto, pero Egipto no salió de los corazones de los israelitas. Incluso cuando salieron de Babilonia, hermano, cuando tuvieron que escapar de Babilonia, las costumbres babilónicas le siguieron a Israel. Entonces me doy cuenta, hermano, que en cada escape ellos mantenían algo. En otras palabras, ellos mantenían su propio camino, su propia manera de pensar, su propia manera de conducirse y no el camino que Dios les había dirigido. ¿Y qué dice en Corintios? Que nosotros tenemos que tomar esto como ejemplo para que no cometamos los mismos errores. Para que no caigamos en lo mismo, hermano. Entonces no se trata solamente de creer, no se trata solamente de amar, sino de seguirlo al Señor de una manera correcta, hermano. Caminar correctamente delante de la presencia del Señor. Pero también se necesita que tu voluntad sea doblegada. Porque el Señor no va a trabajar, hermano. El Señor no obliga a nadie. El Señor trabaja con la voluntad. Es por eso que le decía a Josué, mira que te mando que te esfuerces. ¿Quién se tiene que esforzar? No, el Señor.
Josué se tenía que esforzar y también tenía que ser valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y se lo dijo 3 veces. Y cuando algo en la Biblia se repite es porque es necesario. Y eso era doblegar la voluntad de Josué, de que él doblegara, que fuera valiente, que fuera esforzado, que fuera valiente en tomar las determinaciones, que fuera esforzado en seguir el camino que el Señor le había dicho. Que no se fuera a ninguna parte. Que si el pueblo se quería ir tras otros dioses, Josué tiene que irse en contra inmediatamente. Mire, entonces tenía que esforzarse, tenía que ser valiente en las cosas del Señor. Amén. Entonces, hermano, hay que recorrer este camino, pero hay que recorrerlo de una forma correcta. Tenemos que llegar dignos a su presencia, aleluya. Dignos que el Señor realmente nos diga, mira, has caminado, te has esforzado, has sido valiente. No has sido a lo mejor completamente perfecto, has caído, como yo le decía, yo muchas veces caí, muchas veces no pude ver las cosas que estaban mal hasta que el Señor me mostró y me tuvo que esforzar, tuve que ser valiente para salir de ahí y para ponerme en el camino correcto. Y eso tú también lo tienes que hacer. Mire, dice la Biblia que tenemos que entrar al cielo a través de muchas aflicciones. Pero y no es que Dios sea malo, no, porque el Señor no te va a dar nada extra o algo peor más de lo que tú no puedas resistir. O sea, de que la aflicción está para que nosotros veamos el camino correcto del Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Mire, por ejemplo, Salomón. Salomón era un hombre sabio y yo pienso de que nosotros no somos tan sabios como Salomón. Si él se apartó, ¿usted piensa que nosotros no podemos tener la tendencia también de apartarnos? Mire, cuando yo digo apartarse, no estoy diciendo que usted se aparte completamente o que usted ya no crea en el Señor o que se vuelva un blasfemo o que se vuelva un apóstata. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de desviarse del camino de Dios sutilmente. Desviarse sutilmente de ese camino que Dios ya nos entregó. ¿Qué es lo que le pasó a Salomón? Sutilmente, hermano, se desvió. Se desvió. Entonces, ¿qué hizo Salomón? Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4 al 6. Dice así. Y cuando Salomón era ya viejo, hermano, imagínese, terminar la carrera mal cuando ya viejo. Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Ok. Mira, hermano, las cosas que pasan. Salomón, siendo el hombre más sabio, no fue tan sabio cuando él tenía que cumplir en caminar correctamente delante del Señor. Ahora, si nosotros vemos la diferencia entre Salomón y David, podemos ver bastante diferencia. Por ejemplo, Salomón creó un reino de paz. En cambio, David tenía un reino de guerras. Salomón logró construir el templo del Señor, algo que no logró David todavía. No lo logró, por eso se lo dejó a su hijo Salomón. Salomón, por ejemplo, él pudo de que el Señor reposara con su chequina, con su gloria ahí en el templo. Amén. O sea que Salomón hizo unos templos inmensos, fue el templo más glorioso, más hermoso que ha podido existir, hermano, donde venían de todas partes del mundo a ver lo que Salomón había hecho. Entonces, podríamos decir lo siguiente, que Salomón hizo mucho más. Logró mantener un reino de paz y darle realce
a lo que el Señor le dio a él. Más que dice el texto, dice que el corazón de Salomón no era perfecto con Dios. ¿Qué es lo que no era perfecto? El corazón de Dios. Como el corazón de su padre David. Pues David, por su debilidad, también se apartó, pero volvió. Él dijo, Señor, quítame todo. Quítame el reino, quítame todo si quieres. Pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso solamente, que no quites de mí lo tuyo. Cuando él dijo, no quites de mí lo tuyo, no quites de mí lo santo que eres tú, no quites de mí lo perfecto que eres tú. Entonces el Señor tuvo misericordia de David, porque conoció que tenía un corazón que agradaba a Dios. Y es por eso que dice la palabra que Salomón no era perfecto con Dios. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que la gran diferencia no era en lo que se veía, sino lo que no se veía. Lo que se veía era inmenso, pero lo que no se veía es que el corazón de Salomón no era perfecto como el corazón de su padre, David. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que para obtener el camino correcto, con la verdad correcta y llegar a la vida de Dios, hay que tener un corazón conforme a Dios, con una actitud obediente a lo que Dios nos pide. Punto 1. Punto 2, que el corazón se deje guiar por el Espíritu Santo. Punto 3, que tenemos que tener un corazón moldeable, hermano, moldeable, y que reciba la verdad de Dios y que se mantenga en esa verdad. Y número 4, que tenemos que tener un corazón que quiera cambios en su vida. ¿Tú quieres cambios en tu vida? Entonces, hermano, yo quiero cambios. Yo quiero que la verdad me haga libre. Pero antes que la verdad me haga libre, yo tengo que caminar por el camino correcto. Imagínese, hermano. Porque esto es una escalera. Tienes que caminar, enfrentarte con la verdad que te hace libre para que puedas vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Amén. Entonces, todos podemos caminar. Claro, todos caminamos y todos somos cristianos, pero muchas veces caminamos a nuestra forma de pensar y nos desviamos realmente de lo que es verdadero en el caminar con Dios. Cristo dijo, yo soy, como le decía, el camino, la verdad y la vida. Y lo podemos decir, lo podemos repetir, pero no se trata solamente de decirlo, sino también hay que vivirlo, hermano, ¿no? ¿Cuál es el camino que debemos caminar? ¿Cuál es la verdad que tenemos que entender y cuál es la vida que Dios quiere que vivamos? De eso se trata. No es solamente de repetir algo, sino de experimentarlo de tal forma que cambie nuestras vidas, que cambie nuestro caminar, que cambie nuestro pensar, que cambie todo nuestro ser y que el Señor nos vea dignos delante de su presencia. Aleluya. Entonces la Biblia, hermano, hay muchas maneras que la Biblia nos habla y una de ellas, como le decía, es advertirnos. Advertirnos, ¿cómo? Viendo los errores de Israel. Viendo los errores de Israel. Y hay muchos errores, como ya le he contado ya varios. Pero también hay otros errores, hermano, que dice la Biblia, que son los errores que yo le llamo los hay. Los errores hay. ¿No? Y aquí es realmente donde comienza realmente la enseñanza. Todo anterior era una introducción para que usted comprendiera el camino que nosotros tenemos que caminar. Entonces, hermano, si tú conoces los hay en la Biblia, podríamos conocer el cuidado que cada uno tenemos que tener cuando caminamos con el Señor. Principalmente en este tiempo que estamos caminando tú y yo, la última milla con el Señor. Amén. Entonces les voy a dar un ejemplo de un ay. Isaías 5:20. Mire lo que dice aquí. Hay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces aquí hay una advertencia. Cuando el Señor dice ay, es una advertencia. Pero, hermano, vamos viendo esos hay, porque si uno empieza a ver los hay, entonces uno se va a dar cuenta de las partes donde uno no tiene que caer. Y entonces de esa forma usted puede estar mejor cuidado
advertido por parte del Señor. Mire, no podemos llamar, dice acá, a lo que es malo bueno. O sea, lo que no proviene de Dios. O decirle, no me importa, no importa, si esto no es mucho, no creo que el Señor se enoje. No, hermano, no puede ser. Entonces, ¿se puede caminar? Sí, pero tienes una advertencia encima, un ay encima. Entonces, nuestro caminar tiene que ser derecho, hermano. Tiene que ser en ese camino que el Señor nos trazó. Para que no haya ayes, para que no haya advertencias delante de nosotros. Mire, usted le puede decir a su hijo o a su hija, no vayas tanto a la iglesia, porque te vas a poner un fanático. Entonces el Señor va y el Señor te dice, ay de aquellos que hacen de la luz tinieblas. También le puede decir, anda pero no tantas veces, que en el mundo hay muchas cosas que aprender. Entonces el Señor va y te va a decir, ay de los que ponen lo amargo por dulce. ¿Se da cuenta? Entonces los ay tiene que ver con nuestras actitudes. Con nuestras actitudes. ¿Se acuerdan lo que le decía al delante? Los duros de servir eran aquellos que no cambiaban sus actitudes. Entonces los hay está para advertirnos de las malas actitudes, de los malos pensamientos, de las malas palabras, de las malas actitudes que podemos tener en un caminar propio que capaz que no hemos hecho, pero que no es el camino correcto del Señor. Amén. Entonces tenemos que examinar nuestro caminar. Por ejemplo, le decía al delante que cuando el pueblo salió de Babilonia, se llevaron todas las actitudes babilónicas, todas las costumbres, toda la idolatría babilónica. Pero tuvo que levantarse un Esdras, tuvo que levantarse uno que dijo, Señor, yo necesito cambiar este pueblo, yo necesito que este pueblo cambie, que me ayude. Y el Señor le respondió. Y miren, Esdras capítulo 6, versículo 21 dice, de la comida de la Pascua, dice, participaron los judíos que habían regresado de Babilonia, y también todos los que allí vivían y habían dejado, ¿qué cosa? Las malas costumbres de otros pueblos. Todos juntos adoraban al verdadero Dios de Israel. Mire qué lindo, hermano. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? ¿Cuál es la advertencia? La advertencia es que si usted quiere adorar al Señor, si usted quiere alabar al Señor, no basta solamente que cante lindo, o que adore, o que cante, sino tenemos que dejar nuestras malas costumbres que hemos heredado de nuestros padres, de nuestras culturas, de nuestra forma de vivir. Y tenemos que sacar todo eso y ponernos en el verdadero camino que el Señor quiere que vivamos. Amén. Aleluya. Yo pienso que me he dado a entender bien. Amén. Entonces es necesario, hermanos, que estemos dispuestos a votar cualquier costumbre que dañe nuestra comunión con Dios. Hay muchas costumbres, hermanos. Hay muchas costumbres que realmente dañan la comunión con el Señor. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos. Ay, no, pero es que es muy difícil, que esto otro. Bueno, hermano. Entonces estamos como aquellos que salieron de Egipto, pero que Egipto siguió en los corazones. Entonces, ¿cómo caminamos? Es la pregunta. Y vuelvo a reiterarlo, y vuelvo a hacerle la pregunta, ¿cómo caminas delante del Señor? ¿Caminamos correctamente? ¿Somos cristianos que caminamos sinceramente delante del Señor? ¿O somos cristianos de los días domingo o de una prédica? ¿De qué forma? Por ejemplo, otras costumbres que pueden haber, por ejemplo, puede ser incluso la moda, hermano. Aunque la moda a lo mejor no va a llegar a la estatura de pecado, pero sí, a través de eso nos podemos ir diluyendo en nuestra forma de pensar o pensar correctamente. Y Dios advertía también al pueblo. Dice en Levítico capítulo 20, versículo 23, dice así, además, no andéis en las costumbres de la nación que yo echaré delante de vosotros,
porque ellos hicieron todas estas cosas y yo los aborrecí. Mire, nosotros, hermanos, tenemos muchas costumbres, principalmente nosotros los que vivimos o los que estamos o somos de Sudamérica, de Centroamérica o de cualquier país, hermano. Se forman culturas. Las culturas tienen costumbres. Y hay costumbres lindas, pero hay costumbres bien paganas, hermano. Yo pienso que la mayoría son bien paganas. Entonces muchas veces caemos en esas costumbres sin entender que eso Dios lo aborrece. Y por eso es que es tan importante hablar de estos temas, hermano. Hay cosas que Dios aborrece. Todo lo que no es de Dios, y escúchame bien, todo lo que no es de Dios, Él lo aborrece. Y todo lo que es de Él lo ama, lo cuida, lo bendice, lo perfecciona, aleluya, ¿no? Hasta que Él viene y se toma a sí mismo, porque es de Él, se toma a sí mismo y se lo lleva para la gloria del Señor. Qué lindo, hermano. Entonces tenemos que adoptar costumbres, hermanos, del reino de Dios. ¿No? Tenemos que adoptar costumbres, siempre uno dice, ¿qué cultura tienes tú? La cultura del Señor, hermano. Aquí no hay chileno, no hay peruano, no hay cubano, no hay sueco. No, esa no es nuestra cultura. La cultura de nosotros es la cultura del Señor. Aleluya. Esa tiene que ser nuestra cultura. Esa es la que tiene que prevalecer en nuestro caminar. Si queremos, sí, caminar correctamente delante del Señor. Amén. Mire, hay otras, por ejemplo, costumbres. Aquí me voy a meter en un problemita. ¿Lo digo o no lo digo? A ver, ¿qué dice usted? A ver, no lo oigo. Ya, después no me eche la culpa, ¿ya? Miren, me queda muy poco. 8 minutos. Uy, todavía me queda mucho. ¿Cómo lo hago? Bueno. Mire. Dice así. Le voy a leer primeramente el versículo. Levítico 19:28. Y dice así. No haréis, esta es la versión latinoamericana, no haréis sajaduras en vuestro cuerpo por un muerto, ni os haréis tatuajes. Yo soy el Señor. El tatuaje. Mire, no estoy hablando de aquellos que en su vida loca se tatuaron y después llegaron al Señor, o tuvieron un desliz y se empezaron a tatuar y después están nuevamente en el Señor. No estoy hablando de ellos, porque bueno, eso, las cosas viejas pasaron y aquí dice el Señor, todas son esas nuevas. Pero alguien que está cristianamente y llega y pregunta, pastor, ¿me puedo tatuar? Esa es la pregunta que el pastor no quiere contestar, hermano. Y todos le damos, y le tratamos de esquivar a la pregunta. Pero yo no, hermano. Yo no. Mire, una vez yo oí a un pastor bien conocido que le hicieron esta pregunta, si el cristiano se podía tatuar. Y el pastor le quedó pensando, le dijo, mire, lo que pasa es que el tatuaje no es bueno. Y miren lo que le dijo. El tatuaje no es bueno porque con un tatuaje es más difícil, miren lo que le dijo, es más difícil que puedas obtener un trabajo. Porque si te ven tatuado, entonces capaz que te rechacen por el tatuaje. Entonces se lo dijo como en buena forma, no es bueno porque por cosas de trabajo no es bueno que te estés tatuando. Okay. A otro pastor le hicieron la misma pregunta y le dijo, bueno, ¿qué piensas tú? Mira, yo pienso de que de repente, no sé, puede ser, a lo mejor, tal vez, se van por las ramas, ¿no? Y dice, bueno, puede ser, mire, puede ser de que a lo mejor no es tan bueno, pero de repente es un tatuaje del Señor, chiquitito, puede ser. Ay, hermanos queridos. Yo pienso que es más digno, hermano. Es mucho más digno delante del Señor decir, no es bueno porque es una costumbre babilónica.
Así de simple. Es una costumbre babilónica y que la Biblia nos advierte de que no tenemos que tener costumbres babilónicas. Incluso nos advierte, sal de ahí, pueblo mío, en Apocalipsis. Entonces, es más digno decir las cosas como son, hermano. Amén. Incluso si tenemos que tener marcas, hermano, deberíamos tener las marcas en el corazón. En Gálatas capítulo 6, versículo 16, miren lo que decía Pablo. Decía, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Dónde? En su corazón, hermano. Está hablando de marcas aquí. Aunque hay muchos pillos, hermano, que se han colgado de unas cositas de versículos bíblicos sin leer el contexto de la palabra. Por ejemplo, le pongo uno. Por ejemplo, Cantares capítulo 8, versículo 6. Dice, ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo. Porque fuerte como la muerte es el amor, inexorables como el sepulcro son los celos. Sus ascuas arden como ascuas de fuego, como la misma llama de Jehová. Mire, entonces le dice, pero dice, sello sobre su brazo. Me voy a poner, entonces ahí me voy a marcar. Hermano, es que hay una diferencia, hermano. Aquí está hablando espiritualmente, no está hablando carnalmente, santo Dios. Entonces nos colgamos de una cosita y pensamos, sí, el Señor lo dijo. ¿Qué camino estamos caminando? ¿Cuál es el camino que nos hemos hecho? ¿Cuál es el camino de mentira que muchas veces estamos trazando? Yo pienso de que ha llegado un momento, hermano. Los tiempos del fin hacen de que uno se sincere con el Señor y llamarle a las cosas que son malas buenas y a las buenas malas es abominación al Señor. Entonces, ¿cómo caminas? ¿Y cómo camino yo? Mire, me voy a saltar algunas cositas. Amén. Isaías 5, 21 al 23. Dice así. Y acá hay otro ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican el impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Hay de los sabios que son sabios en su propia opinión, bajo sus propios ojos, y los que son prudentes bajo sus propios decretos, bajo sus propias opiniones delante de sí mismo. Entonces, hermano, aquí hay advertencias que el Señor nos da. Lo voy a dejar hasta ahí, hermano, porque me quedan solamente 2 minutos. Me he quedado todavía no le pongo el versículo principal. Santo Dios. Se lo pongo para el próximo domingo, pero yo pienso que ya le he dicho bastante. Hermano, hoy día yo lo único que quiero, lo único que intento en el día de hoy es de que usted pueda reflexionar el camino que estamos llevando delante del Señor. ¿Cómo caminamos? ¿Cómo se llama el camino? ¿Es el camino del Señor o es un camino que nosotros nos hemos inventado, mezclándolo con nuestras propias cosas, con nuestras propias culturas, con nuestras propias formas de pensar y pensamos que estamos súper bien, siendo de que no estamos caminando correctamente? A eso hoy día yo lo quiero profundizar un poquito más en cómo, y tú y yo, estamos caminando delante del Señor. Yo sé que el Espíritu Santo va a hacer la obra en ti, pero el Espíritu Santo te va a ir mostrando todo este mes, hasta la próxima Santa Cena, lo que tú necesitas cambiar en tu vida. ¿Por qué? Porque estamos en días de rapto, en tiempos finales, y es necesario caminar correctamente delante del Señor. Oramos. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Te doy gracias porque eres bueno, Señor mío. Y te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú saques toda raíz, todo árbol que el Padre no ha plantado en nosotros.
que a lo mejor la cultura ha plantado, que a lo mejor las costumbres han plantado, que a lo mejor la moda ha plantado, que a lo mejor Babilonia ha plantado, que a lo mejor Egipto ha plantado, que a lo mejor, Señor Santo, ha plantado nuestros propios pensamientos, pero hoy día en el nombre de Cristo Jesús rechazamos, Señor, todo lo que no es tuyo, Señor Santo, para que solamente quede el árbol de la vida dentro de nosotros, porque eso sí tú has plantado dentro de nosotros, Señor mío. Que podamos ver cómo estamos caminando, que podamos sacar todo camino, Señor Santo, que nos puede extraviar de la verdad, Señor mío. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. La obra, Señor, la puedes hacer tú. Pido al Espíritu Santo para que pueda hablar con mis hermanos y con cada uno de ellos. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor mío. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a seguir con este interesante tema, hermano, del camino del extravío. Y vamos a ir cada vez poniéndole más y más para que usted se dé cuenta dónde nosotros tenemos que cambiar y cómo. Viendo las advertencias y, como dice en Corintios, viendo lo que Israel hizo de malo para nosotros no cometer los mismos errores. Que el Señor te bendiga y nos estamos viendo hasta la próxima. Si el enemigo me dispara sus dardos, si el enemigo me dispara sus dardos, con tu armadura venceré. Con tu armadura, Señor, revísteme. Eres mi escudo, Señor, cúbreme. Si el enemigo me dispara sus dardos, si el enemigo me dispara sus dardos, con tu armadura venceré. Si el enemigo me dispara sus dardos, si el enemigo me dispara sus dardos, con tu
Afila tu espada, ponte la coraza, pero antes asegura tu casco. Afila mi espada, amarro el calzado, pero antes aseguro mi casco. Afila tu espada, adiestra manos para batallar. Adiestra manos para batallar. Si el enemigo me dispara sus dardos, si el enemigo me dispara sus dardos, con tu armadura venceré. Si el enemigo me dispara sus dardos, si el enemigo me dispara sus dardos,